Buenas tardes, estamos aquí en mi experiencia como escritor, en esta nueva andadura en el canal de YouTube y un poquito en vídeo en lugar de las entrevistas escritas con las que comenzábamos también hace un par de años con Sebastián García Sancho, que lo tengo aquí a mi lado. Quería, pues nada, agradecerte que estés aquí con nosotros hoy, No, pues estamos. que también comience esta nueva andadura del blog en vídeo. Y darte la enhorabuena por esa novela que has escrito, La cuna de Tejo, que recientemente fue presentada en la librería Plastilina y en otros medios como puedan ser la Onda Cádiz, Sí, Canal Sur Radio Sí. y algunos medios más que se interesaron por ella. Al igual que en este caso yo también me intereso por tu novela y quería preguntarte un poquito de qué trata La cuna de Tejo. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos sigáis al otro lado. Para mí es un placer estar aquí otra vez de nuevo. Además, yo creo que te traje suerte, o fui el primero que entrevistaste, si no me equivoco. Sí. Así que, y nada, bueno, La cuna de Tejo, yo creo que ya me lo sé hasta de memoria la sinopsis. La cuna de Tejo trata de la historia de dos marqueses que por distintos motivos, uno tras otro, han ido perdiendo a todos sus hijos al poco de nacer. Y entonces, bueno, se quedan sin herederos. Ellos viven en un cortijo, en la Andalucía del siglo XIX, y en la villa en la que está ubicado este cortijo, pues todos piensan que en realidad esa desgracia que les ha ocurrido a los marqueses es una maldición que recae no solo sobre ellos, sino sobre todos los habitantes que trabajan o que habitan ese cortijo. Y bueno, lo que siempre digo, la sinopsis es el primer giro argumental, es que lo que en ese pueblo no saben o no son conscientes es de cuánta verdad hay en lo que dicen. Y es que existe una maldición y el diablo ronda en el hogar de los señores. Nos queda más o menos claro. Ahora bien, yo que me he leído la obra, pues les recomiendo a los lectores que se adentren un poquito más en la historia y que le den una oportunidad a La cuna de Tejo, porque la verdad es que es una obra muy bien ambientada y muy bien desarrollada. Quería hacerte la primera pregunta que solemos hacer en el blog, ¿no? Pero como ya la respondiste por primera vez, que era ¿quién es Sebastián García Sancho? Yo quería en esta segunda entrevista preguntándote un poco qué transformaciones ha sufrido Sebastián García Sancho en estos 2 últimos años en los que ha escrito La cuna de Tejo y lo ha presentado al público. Bueno, pues mira, la primera transformación es que ahora ya el nombre es Sebastián G. Sancho porque sonaba más comercial, simplemente. Sebastián, para los que no lo sepan, la G viene de García, así de simple. Pero bueno, yo a nivel personal te diría que tampoco me ha cambiado mucho la vida. Yo sigo siendo más o menos igual, haciendo las mismas cosas que me gustan, con la única excepción de que ahora estoy mucho más centrado en la literatura y estoy intentando enfocarlo de una manera más profesional, no porque antes no lo hiciese, sino porque, bueno, evidentemente es mi primera, aunque no era mi primera novela escrita, sí es la primera que he publicado, y he cometido muchísimos errores que ahora ya sé, gracias a que los he cometido, claro, qué es lo que no debo hacer. Entonces, bueno, yo ahora lo que estoy intentando es continuar ese camino. Estoy, bueno, con la siguiente obra, que tenga todo lo bueno que tuvo La cuna de Tejo y no cometer los errores que haya podido cometer, ya no solo, bueno, en temas de la narrativa, sino en cómo he creado la historia, cómo la he trabajado. Y bueno, en resumen te diría que intentando profesionalizar todo lo que puedo este malogrado oficio de escritor. Yo te quería preguntar un poco, ¿qué han sido más, errores o aciertos los que te han hecho aprender para hacerte mejor escritor? Claro que sería un poco presuntuoso decir que la novela tiene mucho más aciertos que errores, ¿no? Pero si me hablas a nivel personal, a mí, por regla general, siempre me han enseñado mucho más los errores, ¿no? Es como montar en bicicleta, al final, cuantas más veces te caes es cuanto más aprendes, ¿no? Más doloroso. Exactamente, sí, el refuerzo negativo es lo que tiene, ¿no? Pero obviamente yo he aprendido mucho de los errores que he ido cometiendo con la novela, ¿no? Pero sobre todo en la manera que tengo de estructurarla, porque creo que, y en eso imagino que tú estarás de acuerdo, que cada maestrillo tiene su librillo y que cada persona es un mundo, cada persona sabe cómo, o mejor no es que sepa, sino que tiene que descubrir cómo es su proceso de elaborar una historia, de narrarla, de finalizarla, de crear los personajes. Y lo que me va bien a ti,
aunque me va bien a mí, te va mal a ti. Entonces tú tienes que descubrir cómo hacerlo. Y eso la única manera es equivocándote, haciéndolo mal, hasta que descubres cuál es el proceso que mejor se adapta a tu forma. Y entonces yo diría que sí, que yo lo que más he aprendido en ese sentido de los errores, porque bueno, al final es eso, es lo que te va guiando, es lo que te va marcando el camino, ya no tanto de lo que debes hacer, sino de lo que no debes hacer. Vale, muy bien. Como has hecho una buena lectura de la sinopsis, vamos a soltarnos ese punto, pero si te parece bien, vamos a darle a reproducir el book trailer Perfecto. de la novela. Adelante, book trailer. ¿Ya has dicho? No, venga, quiero hablar de eso. Tras este magnífico book trailer que te trabajaste para los medios. ¿Te ha gustado, no? Sí, me ha gustado. Quería preguntarte de qué trata la novela, ya que me lo verbalices un poco para que la gente que pueda un poquito entender los personajes, en qué época está ambientada y demás temas de la obra. Claro. Pues bueno, más o menos como te comentaba la sinopsis, la Cuna de Tejo está ambientada en Andalucía, en la provincia de Cádiz, específicamente en la Sierra, aunque toco varias partes de la provincia, a finales del siglo XIX. Y bueno, la historia es lo que te comentaba al principio, es una historia de terror gótico, con tintes de suspense, con un poquito de ficción histórica, pero la novela en realidad de lo que trata, o bueno, si queremos profundizar un poco más, habla de temas como los remordimientos, la culpa, habla también de la superstición, y yéndonos a otros puntos, habla incluso de religión, porque habla de cómo veíamos el cristianismo desde un punto de vista supersticioso de finales del siglo XIX, es decir, un poco cómo vivían la religiosidad nuestros abuelos o incluso los padres de nuestros abuelos, ¿no? Y un poco por ahí en ese limbo es en el que trato de la discriminación de la mujer, trato la discriminación sexual e incluso la inclusión de las personas discapacitadas. Es un cóctel, pero es que hay que tener en cuenta, claro, que yo al ambientarlo en un cortijo hay muchos personajes. Entonces cada personaje tiene, volviendo otra vez a todo eso que te estoy diciendo, tiene sus propias culpas, sus propios remordimientos, sus propios fantasmas del pasado que le van persiguiendo, y ese es el cóctel en el que yo trato de moverme. Si tuviera que decirte una cosa muy concreta del libro, no sé, un mensaje, una moraleja, llámalo como quieras, es que al final somos muy rápidos en juzgar a la gente en muchos aspectos, sin tener en cuenta cómo ha sido la vida o cuáles han sido las circunstancias que le ha llevado a cada persona a ser como son o a tomar las decisiones que han tenido que tomar. Entonces, ahí, en ese, que no sé si se ha entendido muy bien, pero bueno... Sí, supongo que querrás decir ponerte en los zapatos de los demás, ¿no? Exactamente. Y ese cóctel, digamos, un poco es en el que yo he querido ambientar la Cuna de Tejo. Pero resumiéndote, es una historia de terror gótico, suspense y ambientado en la Andalucía de hace 2 siglos. Muy bien. Cuando hablamos de terror, a veces se generaliza, ¿no? Nos imaginamos un encuadre de lo que es el terror clásico. Sin embargo, tu obra quizás sea un terror también más humano, ¿no? Por lo que me estás contando. ¿Qué tipo de terror es el que tú tratas en tu obra? A mí me gusta mucho el terror psicológico. Es decir, a mí eso es una cosa que se ha puesto muy de moda, que nosotros hemos vivido, además por la generación de la que somos, hemos vivido
varios tipos de terror. Hemos vivido un terror muy clásico de la momia, el hombre lobo, de monstruos, te aparecía un monstruo y te asustaba. Hemos pasado a un terror mucho más psicológico, es decir, en el Exorcista, por ejemplo, lo que más te asusta realmente no es cuando aparece el monstruo, porque de hecho no aparece, es más bien todo lo que les rodea, la ambientación. Y en cambio, en los últimos tiempos parece que el terror es un terror de susto. Bueno, de repente la música sube, te dan un susto y esa es la novela de terror. Entonces a mí, personalmente, lo que me gusta sobre todo es ese terror psicológico, es, ¿cómo decirte? Tratar de arañarte un poquito el alma y la fibra, tocarte esa fibra que te haga sentir miedo. Y al final, creo que donde más funciona el miedo es en las cosas más humanas, es decir, obviamente, una persona que es padre, lo que más miedo tiene es de perder a su hijo o a su hija, ¿no? Entonces, ese tipo de terrores, creo, al final es un miedo muy humano, es un terror muy psicológico, o esa persona que ha superado un gran trauma, lo que más miedo tiene, puede ser que ese terror del pasado vuelva, de alguna manera transformado. Entonces, yo es ahí donde intento moverme, en ese tipo de terror, es un terror puramente psicológico. Entonces, sí que es verdad que intento mezclarlo un pelín con fantasía, porque bueno, yo al final vengo del mundo del rol y a mí es lo que me gusta. A mí me gusta meterle un poquito de fantasía, meterle un poquito de la misma superstición que te hablaba antes, pero bueno, el concepto para mí, claro, es ese, el terror psicológico. Perfecto. A ver, tú nos confeccionas una cuna que es de tejo, en concreto. Pero claro, podría haber sido la cuna de pino, de roble o de cualquier tipo de material. O la cuna del Ikea. ¿Por qué la cuna de tejo? Bueno, la cuna de tejo es porque está tirado a propósito, ¿no? Es decir, el tejo es un árbol que es un árbol mágico, es un árbol milenario y un árbol que hay mucha leyenda en torno a él, ¿no? El simple hecho de dormir bajo la sombra del tejo, hay muchos pastores, por ejemplo, que se daban cuenta de que se le moría el ganado o que el ganado tenía alucinaciones, se comportaban de manera extraña, ¿no? Con el propio tejo se han hecho muchísimos ungüentos, muchísimas pociones. En la antigüedad, los griegos y los romanos lo llamaban el árbol de los muertos y en la Edad Media lo llamaban el árbol de las brujas. Precisamente por eso, porque las brujas lo utilizaban para hacer sus ungüentos y se cree que en torno a ellos se hacían aquelarres para invocar al demonio, precisamente porque es un árbol alucinógeno. Entonces yo ubico que dentro del cortijo tienen un tejo y como la madera del tejo es una madera noble, pues ellos, como al ser unos marqueses, que ellos para sus hijos siempre quieren lo mejor. Entonces todas las cunas de los hijos que han ido muriendo, lo han hecho con esa madera, con la madera del tejo que tienen en su cortijo. Entonces se mezcla un poco ahí toda esa leyenda, ¿no? De lo que es el propio tejo, del hecho de que todas las cunas estén hechas con esa madera y de que encima de todo sea un árbol que produce alucinaciones, en determinadas circunstancias, no todos, ¿no? Pero bueno, puede producir alucinaciones y que la marquesa sigue escuchando cómo esas cunas se siguen meciendo a pesar de estar vacías. Entonces, pues bueno, era un poco tirando de ese hilo, me parecía que el nombre de la cuna de tejo era el más conveniente para la obra. Vale. Otra cuestión que me surge, ¿no? Porque leyendo tu obra, yo digo, este hombre se ha tenido que documentar bastante para escribirla, ¿no? Porque en tu obra se tratan diferentes asuntos, tanto sociales como políticos, en el argumento de la trama, y yo me preguntaba cuánto tiempo, si tú hicieras un cálculo, podría haberte llevado, no digo en horas, ¿no? Porque eso sería demasiado hilar fino, ¿no? Pero si tú dijeras, bueno, pues para escribir esta obra he estado 1 año, pero para documentarme he estado, ¿cuánto tiempo? Es que no sabría decirte, pero por un motivo, porque depende mucho de cómo trabaje cada uno. Yo en mi caso han sido 2 años, ¿pero por qué? Pero es que no son 2 años reales. Yo he tardado 2 años en escribir la obra, pero yo a medida que seguía escribiendo la obra, yo me seguía documentando. Entonces, yo ya tenía que partir con una base que yo incluso la tomé antes de empezar la obra. Entonces, después, claro, yo seguía y no sabría decirte, yo ya te digo, yo he tardado unos 2 años aproximadamente, 2 años. pero sí que te digo que
que el trabajo ha sido duro. Ha sido duro, ¿no? Ha sido duro has tenido porque... que recurrir a diferentes bibliografías y Además es que ten en cuenta que es una época muy convulsa, encima, es que el siglo XIX, ya no solo en España, sino en el mundo entero, ten en cuenta que por ejemplo, Estados Unidos nada más, es la época del salvaje oeste, pero es que antes viene una guerra de secesión, viene la guerra con México, o sea, es una locura. Bueno, pues en España, si no me equivoco... Muchos cambios de poder claro, también. es que no recuerdo cuántos reyes fueron, pero es que creo que fueron, no sé, fueron 7, 8 reyes en 100 años, una cosa así. Fue una locura. Entonces, claro, en una época muy convulsa, muy complicada, y aparte, si quieres hacerlo bien, desde mi punto de vista, creo que una novela que tú la ambientes dentro de un contexto histórico, tú no puedes hacer una enciclopedia de historia de eso. Tú tienes que dejar ligeros matices para que la persona que se está leyendo el libro se crea de verdad que está en esa época. Pero tú no tienes que dar una lección a esa persona, porque hoy en día existe la Wikipedia y el que quiera, bueno, pues se va a buscarlo y no te vale a un ensayo, ¿no? Exactamente, te vale un ensayo, un libro de historia, lo que sea. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que esa persona se crea al menos que está en esa época, y para que se lo crea, tú tienes que manejar muy bien el contexto histórico. Pero claro, te vas a un libro de historia y el libro de historia te habla de los reyes, de las guerras, de los generales y poco más. Y a mí realmente lo que me interesa es cómo vivía la gente de a pie de finales del siglo XIX. Claro. ¿Cuáles eran cómo se las apañaban para sobrevivir? ¿Qué tipo de trabajos ejercían? ¿Cuánto cobraban? ¿Tenían luz eléctrica o no tenían luz eléctrica? ¿Se lavaban en una palangana o tenían una bañera? ¿Tenían baño propio? Parecen tonterías, pero es que ese tipo de cositas son los que te dan precisamente ese plus de que el lector se crea que está ambientado dentro de esa época. Y por ejemplo, hay una cosa a la que le presté muchísima atención y por eso me llevó a la superstición y todas esas cosas, es ¿a qué le tenían miedo la gente en el siglo XIX? Porque no es lo mismo que hoy en día. Sí. Se parecen mucho, pero de otra manera. Nosotros hemos vivido esas reminiscencias, ¿no? Quizás en nuestra infancia, ¿no? Yo pienso que sí por lo que te decía antes, ¿no? Porque al final no deja de ser esos elementos que nuestros padres, nuestros abuelos han heredado de sus padres, de sus abuelos, y que de algún modo nos llegan a nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi abuela, en paz descanse, mi abuela quemaba, no sé, cada 3 días o 2 veces a la semana, una vez, las que fuera, se ponía a quemar romero, una cacerola antigua, y se daba la vuelta por toda la casa, haciendo el ritual de Santo Romero, Romero Santo, que salga lo malo entre lo bueno. Está mal dicho, está bien rimado, bien rimado, pero entonces, que claro, entre lo malo y salga lo bueno. Exactamente. Entonces, ese tipo de cositas son pequeñas supersticiones. El pañuelo del afilador. Lo del pañuelo de cuando pasaba el afilador. Cosas así que son herencias que teníamos nosotros. Entonces, el miedo no es el mismo. Claro. El miedo al final no es el mismo, ¿no? Claro. Entonces, todas esas cositas son las que uno tiene que capturar para eso, para que el lector se crea de verdad que está en el siglo XIX. Y aparte creo que es que lo enriquece mucho. Es que es lo que te decía, el terror está ya muy machacado. Entonces, al final es volver un poco a los orígenes, pero volver a unos orígenes que incluso no sean cercanos porque de algún modo ya nos han llegado por nuestros abuelos. Claro, yo en tu obra sí que he notado también lo que es que tratas los 5 sentidos, ¿no? Valiéndote de tu sexto sentido de autor que vas introduciendo ahí en la intuición, en los matices que vas haciendo de la obra, y que se perciben los olores, se perciben los ruidos, se percibe casi una banda sonora tétrica que acompaña a la señora a lo largo de la finca o de la mansión. Claro. y está muy bien conseguido en ese aspecto. Mi siguiente pregunta es un poco por ahí, ¿no? Porque tú antes has hablado de los juegos de rol. Sí. ¿En qué te han ayudado a ti los juegos de rol para escribir la obra en cuanto al concepto de escritura? A ver, yo es que te diría de primera, así a grandes rasgos, que sin el rol no habría escritura, por lo menos por mi parte. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí siempre es verdad que incluso antes de empezar a jugar a rol me gustaba escribir, siempre me ha gustado leer, pero el entrenamiento de la imaginación a mí me lo ha dado jugar al rol. Porque al final el hecho de jugar, y jugar tanto como hemos jugado de jóvenes, te hacía tener la mente muy despierta siempre para crear personajes, crear situaciones, crear tramas, crear incluso una vida pasada del personaje antes de enfrentarse a lo que sería la aventura. Entonces, a mí eso personalmente me motivaba muchísimo. Siempre me ha encantado, ¿no? Como jugador. Entonces, todas esas historias que yo me he ido guardando, porque bueno, que jugador de rol no se le ha ocurrido un personaje genial que nunca ha podido llegar a estrenar,
porque no se ha dado el juego, porque no se ha dado la situación, muchísimos, ¿no? Entonces, esas cosas al final quedan ahí en un cajón que poquito a poco pues se va llenando, se va llenando, se va llenando, y al final, bueno, de alguna manera yo te diría que las novelas que yo escribo son las partidas de rol que nunca he podido llegar a dirigir. Sí. Y a veces incluso las que he dirigido, ¿no? Sí, que sí, bueno, sí. que ahí tienes tú más experiencia que yo. Porque... No, bueno, no te creas, tú ya también me has dirigido muchas y yo me siento muy orgulloso de que me hayas dirigido una vez que has sacado esto adelante, pues yo puedo presumir de que tú me has dirigido a mí. Sí. Un escritor me ha dirigido a mí, ¿no? Bueno, uno o varios, ¿no? Igualito a mí, por eso te digo, Ahí un poquito te quería preguntar, porque se ven varias influencias en tu obra, o quien la haya podido leer y haya podido leer a los grandes clásicos, principalmente españoles, de la literatura española, se ven algunas influencias. Yo quería que me hablaras un poquito de las influencias que has tenido tú en la obra La Cuna de Tejo para poder llevarla a cabo, o las que tú has creído que a medida que escribías la obra te iban surgiendo esos autores, claro, que tú antes habías leído y que tanto te habían gustado, ¿no? Pues, a ver, a mí yo he tenido varias influencias muy claras, ¿no? La primera, obviamente, es el romanticismo español, es decir, mi novela la catalogan como terror gótico, pero en realidad, bueno, es que en España el gótico viene un poco eso, mezclado ahí con el romanticismo, ¿no? Es lo que tenía. Entonces, a mí obviamente Gustavo Adolfo Bécquer, Emilia Pardo Bazán, han sido para mí unos grandes referentes de cómo hacerlo, precisamente por eso que te decía antes de hacer un terror más cercano y una ambientación más nuestra, más que las personas hispanohablantes podamos entenderla, porque ya no solo los españoles, ¿no? Sino incluso creo que una persona de México o de lo que sea va a sentir algo muy parecido a lo nuestro. Entonces, para mí ellos han sido un referente, claro. Otro referente obvio ha sido Federico García Lorca, ¿no? Sobre todo con La Casa de Bernarda Alba, porque a mí, además, La Casa de Bernarda Alba es el que me da la idea de crear un ambiente cerrado, un ambiente muy opresivo, muy angustiante, porque bueno, la Casa de Bernarda Alba habla de la historia de una familia que se muere el padre, entonces creo, si no recuerdo mal, son unas cuantas hijas, iba a decir 7, pero a lo mejor me estoy equivocando. Sí. Son varias hijas con su madre, que es Bernarda Alba, y están guardando el luto. Entonces, el luto antiguamente, por eso se van a bailar los números, el luto antiguamente eran 7 años. 7 años vestiendo de negro, encerradas en casa, que no podían hacer absolutamente nada. Un ambiente asfixiante a tope. Entonces, a mí eso es lo que me da esa inspiración, y yo obviamente me fijo mucho en él, porque hay que fijarse en los grandes, ¿sabes? Para intentar hacerlo por lo mejor posible, fíjate en los que mejor los hacen. Y bueno, y en otro, ya en el modo de escribir y digamos, de imagen, la narrativa, mis referentes siempre han sido Howard Phillips Lovecraft y Carlos Ruiz Zafón. Porque tienen los dos una manera de escribir que a mí personalmente es que me encanta. Entonces, eso para mí han sido mis referentes. Y háblanos un poquito de los nombres de la obra. Pues mira, eso es otra de esas cosas que he cogido precisamente de Federico García Lorca, ¿no? En La Casa de Bernarda Alba ella no se llama Bernarda porque sí. Bernardo significa fuerza de oso, ¿no? Entonces él coge y cada uno de los nombres tienen un motivo. Entonces yo en mi novela eso se lo copio directamente a Federico García Lorca. Digo, bueno, él lo hizo así, voy a hacerlo yo de esta misma manera. Entonces, por ejemplo, toda la obra se lleva a cabo en la villa de Santa Felicitas. Y Santa Felicitas es una santa cristiana a la que las mujeres que están embarazadas y temen perder su hijo les rezan, precisamente para tener un embarazo seguro y no tener un aborto. La historia de Santa Felicitas va de una mujer que los paganos, tanto a ella como a sus 7 hijos, lo torturan y los terminan matando, precisamente por creer en Dios, ¿no? Entonces, bueno, obviamente una villa de Santa Felicitas donde recae que se llame Santa Felicitas y en la que hay una maldición, en la que uno tras otro van perdiendo a todos sus hijos, si tú parece irónico, ¿no? Claro, y tanto que es irónico, como que está hecho efectivamente con toda la intención. Claro. Hay otros personajes, lo que pasa es que no quiero tampoco destripar mucho más, ¿no? Pero cada personaje tiene su nombre elegido por un motivo, y cada pueblo que aparece, ninguno está elegido al azar. Todos están hechos así por ese motivo, y bueno, y a mí es que precisamente eso viene también mucho del rol, no solo de Paul Lorca, sino es como, me voy a hacer un personaje que se llame, yo recuerdo un personaje que tenía, que además tú has jugado con él, que se llamaba Magnum, ¿te acuerdas? Sí, sí. Apellido Magnum. Sí, sí, sí. Y era un pistolero. Dices tú, bueno, es que le va como anillo al dedo, ¿no? Pues no están hechos al azar, está hecho a propósito, obviamente, claro. Claro,
Tú hablas ahora de la ambientación y de todo el tema que rodea la obra, ¿vale? De todo lo que es el escenario. Y me pregunto yo, porque dices en Andalucía, pero claro, los que no hayan leído la obra, Andalucía es muy grande. ¿Dónde exactamente podríamos, no exactamente, ¿no? Pero aproximadamente se podría ubicar lo que es el argumento o el desarrollo de la Cuna de Tejo? Bueno, especialmente en la provincia de Cádiz, ¿vale? Yo hay un capítulo concreto que es por completo en una bodega en el puerto de Santa María. Hay otro, por ejemplo, que es en Sanlúcar de Barrameda durante la época en la que se crean las carreras de caballos. Pero después, todo eso, cuando llegan al Cortijo, eso se ubica en la Sierra de Cádiz. Es decir, Cádiz es la provincia más grande de España y Cádiz tiene de todo. Es decir, tiene mar, tiene montaña y Cádiz tiene una sierra que es maravillosa. Entonces, el tejo, además, volviendo otra vez a lo que decía antes, el tejo es un árbol que, por ejemplo, está en Madrid, en la Sierra de Guadarrama, en Cantabria, en el País Vasco. Es decir, necesita ese tipo de ambientación. Hay muy poca gente que sabe que donde más llueve de España es en Cádiz, curiosamente. Entonces, en Grazalema. Entonces, ¿qué pasa? Me venía muy bien, digo, mira, pues un tejo ahí en la sierra, y aparte es un ambiente muy bucólico, porque claro, la lluvia, el frío, entonces me daba todos esos elementos que yo quería. Entonces, era como hacer algo muy cercano, pero a la vez en un ambiente eso, muy bucólico, e incluso en ocasiones que diese miedo. Es que es tan simple como eso, ¿no? Entonces, yo realmente la obra se ambienta sobre todo en lo que es la Sierra de Cádiz. En un pueblo ficticio, porque la villa de Santa Felicitas no existe, pero sí que más o menos cualquiera que lea el libro y que conozca un poco la Sierra de Cádiz podrá reconocer fácilmente. Perfecto. Yo, en lo que es el libro, sí que he visto tanto esos elementos como esa situación y me la he podido imaginar muy bien por cómo has ido desarrollando y colocando cada uno de los escenarios que ibas presentando. Has hablado de la obra, de lo que es todo lo que la rodea y demás, y yo me surgió una pregunta que era justamente si a ti las obras, porque esta es una obra en principio autoconclusiva. Sí. Mi pregunta venía, ¿a ti tú prefieres las obras autoconclusivas o las prefieres con finales abiertos? ¿Te gustaría escribir alguna vez una saga? Como lector y como autor, ¿cómo te ves desenvolviéndote en una obra con diferentes tomos, por decirlo algo? A mí como lector no me gusta que acabe nunca, sobre todo si el libro me gusta. O sea, eso al final es como todo, ¿no? Pero en cambio, a mí como escritor me gusta que mis novelas terminen. Ajá. Al menos es lo que me gusta a mí, ¿no? Sí que es cierto que es que o sea, a mí me gusta que sea autoconclusivo, pero eso no significa que tú no puedas continuarlo nunca. Es decir, todo depende de la idea que se te ocurra. No sé, Arthur Conan Doyle mató a Sherlock Holmes y en principio eso era autoconclusivo, porque ¿qué hay más allá de la muerte? Claro. Bueno, pues se inventó la manera de resucitarlo. Entonces, perdón por el spoiler, pero vamos, si nada habéis leído a Arthur Conan Doyle y a Sherlock Holmes, yo creo que ya debéis tener tiempo, años. A donde quería parar es que La Cuna de Tejo es una novela autoconclusiva. Empieza y termina. Y en principio yo el tipo de novela con el que me manejo suelen ser autoconclusivas. Ahora, esto es como todo. Todo va a depender de que se me ocurra algo que mejore lo anterior. O una idea lo suficientemente buena que merezca la pena resucitar la novela y sacarla del cajón. Entonces, si se me ocurre algo, yo no tendría problema en hacer una segunda parte, una saga o lo que sea. Pero en principio mis novelas son autoconclusivas y así es como me gusta a mí escribirlas, a pesar de que yo como lector, es un poco contradictorio, pero como lector a mí me gusta sobre el rol, ¿no? Sobre todo, claro, sobre todo si es una novela que me gusta, obviamente, si es una novela que no me gusta nada, pues que acabe cuanto antes, ¿no? Pero si es una novela que me gusta, por favor, que tenga 600 páginas y que sean 20 tomos, ¿no? Estupendo. Claro, es algo que muchas veces cuando estás tú ya metido en un mundo, como que incluso vas saltando de personajes, ¿no? Claro. Pasa un poco con la Dragonlance, ¿no? Pues mira, me gustaría que hicieran una novela de este personaje, tal, claro. Se ve ahora mucho en la serie o los spin-offs. Sí, no, claro. Y demás, y viene bien para los que somos seguidores, ¿no? De ese tipo de tramas. Una vez acabada tu novela, ¿has sentido en algún momento
que te faltaba algo por escribir o te quedaste contento con las 428 páginas? Sí, pues no te sé decir ahora mismo, espérate que lo tengo aquí, perdón, que os estoy tapando el... A ver, bueno, son 421. Casi, sin contar, casi como si lo hubiera escrito yo, ¿eh? Sí, bueno, sin contar agradecimientos y demás, pero 421. Yo me quedé muy a gusto. Es decir, yo escribí lo que tenía que escribir y sí que creo, pero esto ya no es tanto hablando de la novela, sino del proceso, ¿no? Yo creo que hay un momento que hay que parar. Sí. Es decir, porque es que ya si no te vuelves loco. Es decir, pero ya no solo con escribir, sino con la corrección, hay un momento que dice, mira, ya está bien, ya esto es lo que hay, y se acabó. Y aparte también, a ver, yo hay muchos capítulos que he desechado. Pero porque es que hay veces que uno tiende a escribir de más, o incluso para buscar inspiración para capítulos que te queden ahí un poco cojeando, ¿no? Y te pones a escribir y al final te das cuenta de que después a lo mejor cuando lo vuelves a leer dices, bueno, este capítulo sí está bien, pero tampoco me aporta nada a la historia, entonces eso hay que quitarlo. Entonces yo en ese sentido te diría que incluso he recortado más de lo que me he quedado con ganas de escribir, ¿sabes? Entonces... Bueno, bien, siempre que... En principio yo creo que la mayoría de las veces hay que recortar más que introducir añadir, ¿no? En las obras, creo yo, más que añadir, ¿no? Muchas veces porque nos recreamos, ¿no? En la escritura, claro. Y después te toca un poco lo pastoso, claro. Tal, y como las esculturas, ¿no? Exacto. Que luego vas puliendo todo, ¿no? Y después que, claro, en la novela tardas 1 año, 6 meses, 2 años en los que tardes, ¿no? Y tú empiezas a escribir, pero cuando llevas 10 capítulos escritos, ya en cierto modo se te ha ido lo que has escrito al principio, y hay muchas cosas que después te das cuenta y dices tú, esto está repetido, esta es la misma pelea que pongo yo al principio, pero con 2 personajes diferentes, cosas así, ¿no? Entonces, eso obviamente hay que ir quitándolo de en medio. Muy bien. Pasando a otro asunto, quería preguntarte un poco sobre, una vez que hemos hablado de La Cuna de Tejo, sobre lo que es los proyectos futuros tuyos. Pues, a ver, bueno, yo ya he terminado la siguiente novela y ahora mismo lo que está en fase de corrección y demás. Y bueno, mis proyectos son continuar escribiendo y como te dije al principio, la primera pregunta, a mí lo que me ha cambiado la vida es que yo esto ahora ya me lo tomo como algo que no... Me he intentado profesionalizar en el sentido de que, bueno, ya he acabado con una y yo ya sé que me tengo que dar un margen para respirar y comenzar con algo nuevo. Entonces, bueno, yo ya he acabado la siguiente y tal y como la he acabado, he empezado a formarme, digamos, a estudiar, a leer para la siguiente novela. Y yo ya estoy empezando la tercera. La tercera ya. La tercera novela. Y la primera es la que está en el mercado. Entonces, yo no he parado. Ahora, pues... Igual sigo con algún relato corto que a ver si sale la cosa. Y para que no puedo dar muchas explicaciones de momento. Pero bueno, parece ser que verá la luz dentro de poco. Entonces, bueno, sigo escribiendo y eso. Y ahora mismo, segunda novela terminada y empezando ya la tercera. Y veremos a ver la segunda cuando salga publicada. Y con respecto a, ya para despedirnos, ¿no? ¿Tú tienes algún consejo, algún truco, tip, ¿no? Que se dicen ahora para sí, Yo creo que no soy muy amante de los anglicismos, pero bueno, pero algún consejo. Está claro, exactamente. Háblanos un poquito de qué tú sugerirías o que alguna sugerencia a los que estén empezando en la escritura. Hombre, yo te diría cosas que me funcionan a mí, lo que te comentaba al principio, ¿no? Al final, cada uno tiene que buscar un poco el proceso que le funciona a cada uno, valga la redundancia. Yo sí que te digo cosas que me funcionan a mí. A mí me funciona muy bien hacerme una no me sale la palabra. Una escaleta, pero organizarme muy bien antes cómo quiero que sea la novela. Te pongo un ejemplo. Yo me hago un resumen de la novela. Es decir, yo cojo 3 folios y digo, fulanito es hijo de no sé quién y el día este fue al parque y se encontró en el parque que un hombre lo raptó. Después, me lo estoy inventando, ¿eh? Sí. Después cuando ha crecido... Yo estoy sacando la idea para mi siguiente novela. Voy apuntándote. En fin, un resumen. Y después cuando tiene 20 años se da cuenta que ha sido arrestado y se pone a buscar y se da cuenta que su padre o el que creía que era su padre es un delincuente. Pum, 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 pum. Y al final es una sinopsis larga con todo lo que tengas. A mí eso me sirve mucho para no quedarme nunca estancado.
Porque es que el problema, hay mucha gente en realidad, yo ahora por ejemplo me encuentro con mucha gente que me dice, pues a mí me encanta escribir y he intentado escribir pero siempre lo he dejado a la mitad. Y es que ese es el problema, que todo el mundo sabe cómo empezar pero casi nadie sabe cómo terminarlo. Y eso es muy complicado. Entonces yo lo que aconsejaría a la gente, que es uno de los errores que he cometido yo también, es que se hagan un resumen y se organicen bien lo que quieren escribir. Y que lo acaben, que aunque después en medio aparezca una idea que les parezca más atractiva, no, acabar la anterior y una vez que la acabéis, comenzar con la siguiente. Porque muchas veces, hasta que uno no acaba, no se da cuenta de que puede acabar. Parece una cosa un poco de perogrullo, no, te he ¿no? entendido perfectamente. Es un poco, no sé, es como correr una maratón que tú las has corrido muchas veces, ¿no? Es algo psicológico, es decir, tú hasta que no corres una maratón y te das cuenta de que eres capaz de correr una maratón, no lo asimilas, no lo asimilas, exacto. Paciencia Entonces, con uno mismo, quizás. exactamente. Y sobre todo, ser un poco constante en ese sentido. Termina la obra, no la dejes a la mitad. Porque después vas a empezar con otra y te va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, yo eso es lo que principalmente, y lo que he dicho antes con Federico García Lorca, y fijaros en cómo lo hacen los grandes. Es decir, si tú te gusta tocar la guitarra, tú vas a ir a un profesor o te vas a fijar en cómo lo hace este, cómo lo hace el otro. Bueno, pues hacer lo mismo con la escritura. Ya no solo leáis para disfrutar, sino leer y ver cómo lo hace esa persona. Claro. Yo, vámonos, ya te he dicho antes, yo me he fijado mucho en cómo lo hace Lorca, cómo lo hace Carlos Ruiz Zafón, cómo lo hacía Gustavo Adolfo Béquez, Lorca, Emilia Pardo Bazán. Y yo me he fijado cómo lo hacen ellos y digo, vale, ahora voy a intentar hacerlo yo a mi manera. Claro. Pero fijándome cómo lo hacían ellos. Leer con ojos de autor. Exactamente, ¿no? Y bueno, yo ya te digo, no soy nadie para dar consejos, pero sí eso por lo menos a mí es lo que me ha funcionado. Estupendo. Si te ha funcionado a ti, a lo mejor a alguien más le puede funcionar. Pues nada, yo agradecerte mucho de nuevo que hayas estado aquí. Un poquito cerrar la entrevista con esa enhorabuena que quería darte y con esa enhorabuena también por los proyectos que estamos casi ya viendo, palpando y nada, y espero que esa segunda novela de la que me hablas vea pronto la luz, porque estoy deseando leerla, que ese relato también pronto podamos verlo o leerlo, ¿no? En este caso, y desearte lo mejor, aparte de ya decirle a nuestros oyentes, seguidores, que para seguir el canal podéis hacerlo en este enlace. Y bueno, si tú quieres decir unas últimas palabras, la pantalla, la cámara es todo tuya. Nada, bueno, pues espero que os haya servido algo de lo que he dicho, del proceso de creación de la novela. Espero también, por otro lado, que si le dais la oportunidad a La Cuna de Tejo, pues que os guste, que me deis vuestras impresiones. Y nada, y yo por mi parte deciros que soy Sebastián G. Sancho, este que aparece aquí, y que podéis seguirme en redes sociales, en mi página sebastiangsancho.com, donde suelo poner artículos históricos, artículos de curiosidades, hablo de cositas así de ese estilo. Y nada, que simplemente que ha sido un verdadero placer volver aquí, tener de nuevo la oportunidad de estar aquí charlando contigo y que aquí me tienes para cuando quieras. Pues muchas gracias, Sebastián. A ti. Es un placer. Gracias a vosotros también.